Bendiciones, que el Señor les bendiga. Y hoy ya entramos a otro estudio. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 11, del versículo 11 en adelante. Lección número 30, ¿ya? Lección número 30. Y hay unos buenos subtítulos y se pone bien especial. Estamos hablando de Israel. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cuál era el plan de Dios? No lo entendieron. Y ahí se van dando muchas cosas con Israel, ¿ya? Y es importante entenderlo. Pablo se lo hace entender a los romanos y cuanto más a nosotros. Oramos y bendecimos el nombre del Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este instante, este momento que nos das. Bendícenos en este instante a través de tu palabra nos fortalezca, Señor, tu palabra, nos apasione, tu palabra despierte en nosotros preguntas, tu palabra nos dé ganas de estudiar, de meternos, de estar más firme, con más ganas cada día de leer, que inserte fe tu palabra. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Haz crecer nuestra fe, Señor, día tras día. Bendice nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia. Guárdala, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, Romanos capítulo 11, del versículo 11 y lección número 30. Voy a leer con la Nuevo Testamento de Estudio. Tengo un poquito más clarito aquí, así que se lo voy a leer de allá. Como ayuda al tiro, rapidito, el 11 me dice: la incredulidad de Israel abrió la puerta de las oportunidades a los gentiles. Escuche, mire, la incredulidad de Israel abrió la puerta de las oportunidades a los gentiles. El propósito de Dios es que cuando los judíos incrédulos vean un gran número de gentiles volverse a Cristo, se pondrán celosos, se arrepentirán y vendrán a la fe. Y vendrán a la fe. Eso me marca como ayuda, ¿ya? Es como raro en este sentido lo que Dios tenía planificado para ellos, pero está en ellos la incredulidad. Y gracias a esa incredulidad, los gentiles ahora pueden recibir salvación. Es como raro, bien especial. Y me ha tocado esa parte como rara y especial. Me ha tocado trabajar con algunos hogares, he entrado a algunos hogares y sabe, ya entré una vez a una familia, me empezaron a pedir que le fuera a visitar, empezaron a ir a la iglesia, pero iba la mamá con la hija, o la abuelita con la hija, iba con una de la hija. Iba bien, pero hasta que de repente voy a visitar el hogar y me encuentro con otra hija y que era la desechada. Era la hija o la nieta desechada. Y esa nieta me dijo, no, Dios no me escucha, Dios no me escucha. Wow, dije, Dios te escuchó porque de otra manera he llegado y Dios quiere trabajar en ti. Y Dios empezó a trabajar con ella. Los que iban, después ya no quisieron ir. Después que el pastor era bueno, no, ahora es más malo que 8. Y como ya es malo el pastor, pero ella se integró y siguió y se mantuvo fiel y Dios usó su vida y Dios hasta el día de hoy, ya con una familia constituida, sigue trabajando con ella. Y yo digo, Señor, qué increíble. Yo iba por ellos, nunca el objetivo era ella, eran ellos, pero tú ibas por ella. Y Dios empieza por Israel. Y los israelitas se ponen incrédulos y terminamos bendecidos también nosotros. ¿Qué cosa? Veamos qué nos dice este versículo 11. Ahora pregunto, acuérdense que el Nuevo Testamento de estudio, 11. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? ¿Será que los judíos al tropezar
cayeron por completo, de ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación, para que los israelitas se pongan celosos. 12. Así que, si el tropiezo y el fracaso de los judíos ha servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Si incredulidad, este tropiezo y fracaso de los judíos ha servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya dice Pablo, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Es decir, Israel no queda botado, Israel no ha quedado desechado, va a ser restaurado, pero va a ser en lo grande, en lo maravilloso, esa plena restauración. Ay, ese es el versículo 12. ¿Qué me habla acá la ayuda? Pablo comienza a abordar un tema al cual retornará en el capítulo 15. ¿Ya? Dios ha planeado que en el futuro habrá una reunión masiva del pueblo judío. En tanto aceptan a Cristo y se reconcilian con Dios. Este futuro avivamiento de la fe entre el pueblo judío es denominado aquí su plena restauración. Es denominado aquí este avivamiento del pueblo judío, es denominado su plena restauración, su admisión, ¿ya? Al ser injertado en su propio olivo. Muchos especialistas creen que el Nuevo Testamento no especifica el momento exacto de esta reunión. Va a ser lo más grande y maravilloso esta plena restauración. ¿Ya? 13. Pero tengo algo que decirles a ustedes, que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo en gran estima este servicio. 14. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. 15. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? ¿Qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. ¿Ya? Nada menos vida para los que estaban muertos. Pues, 16, si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Si la raíz del árbol está consagrada a Dios, la raíz, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas. Y en su lugar se injertó el olivo silvestre, que eres tú, ¿ya? En su lugar se injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz, y esta raíz era sagrada a Dios, ¿ya?
llegaste a tener parte en la misma raíz y esta raíz era sagrada a Dios, en la misma vida del olivo, en la misma vida del olivo. 18. Pero no te gloríes. Pero no te gloríes. Ahora no podemos estar mirando en menos a Israel. No podemos. Pablo nos recomienda, no te gloríes, no, somos mejor que los israelitas pecadores. No te van a gloríes, no te gloríes. Despreciando las ramas naturales. No te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tú eres la rama, nosotros, tú como iglesia somos la rama injertada en el olivo. Olivo silvestre a olivo. Somos injertados. Y como rama no somos la raíz. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Voy en el 18, vamos al 19. Vamos a ver. Aquí me está dando hasta el 24. A ver qué dice acá del 17 al 24. Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia. Pablo advierte a los gentiles. Y aquí hay tanto a los gentiles, ahora a la iglesia. Pablo advierte a la iglesia contra la jactancia, contra el orgullo, la arrogancia, en razón de que ellos son olivo silvestre, injertados a causa de la incredulidad de Israel. Escuche. Qué bueno, porque algunos menos, oiga, en el tiempo actual, sí, hay algunos que siendo cristianos menosprecian a Israel. Algunos hoy día, siendo cristianos, siendo hijos del Señor, son contra el pueblo de Israel. Escuche, tienen que tenerlo, pero claro esto. Hoy día se enseña mucho y se habla mucho contra la nación de Israel, que es mala, que es cruel, que es perversa. Como estaba de Palestina, que son malos con los palestinos y todo lo demás. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Es como una alerta también para nosotros, ¿ya? Una alerta para nosotros. Acordemos, no podemos estar jactándonos, no somos mejores. Entonces, para que vea usted, Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia. También, como decir, también hablemos en el área espiritual. No, nosotros estamos más cerca de Dios. Nosotros estamos más cerca de Dios, somos la nación, somos un real sacerdocio. Sí, lo somos. Sí, pero Dios tiene también en consideración a ese remanente en Israel. También tiene en consideración a la nación de Israel, ¿ya? Así que, y hoy día Israel es más que bendecida. Es tan increíble que tan chiquitito Israel, pero es una potencia mundial. Para que vea usted, es una potencia mundial. Mucha de la tecnología israelita, mucha de la ciencia israelita se comparte a nivel mundial. Muchos copian o muchos requieren de aquella tecnología. Y como pueblo de Dios, son los que son el olivo, ¿ya? Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia, el orgullo y la arrogancia, en razón de que ellos son un olivo silvestre, injertado a causa de la incredulidad de Israel. ¿Ya? Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. 19. Tal vez dirás,
Sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. 20. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Bien, pero el 20, bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Entonces, estas ramas del olivo de Israel fueron sacadas, ¿ya? Porque no tenían fe y ahí uno fue injertado, por tener fe, ¿no es cierto? Tú estás únicamente porque tienes fe. Antes no teníamos fe, pero ahora tenemos fe. Primero, es más, el Espíritu Santo coloca en nosotros y nos lleva a esa fe salvadora. Y después de la fe salvadora, trabaja en nosotros con la fe activa, ¿ya? Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios, 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, uy, mire, como una advertencia. Oiga, hermano, fuerte la advertencia. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿y por qué no las perdonó? Por no tener fe, tampoco a ti te perdonará. Es decir, estás siendo colocado por tener fe, pero no se te vaya a perder la fe. Ten temor, no sea que el orgullo, la jactancia, ¿era qué cosa más? El orgullo, la jactancia, la arrogancia te bloqueen la fe y jodas y vas a tener que de nuevo salir arrancado. Si lo que era natural estaba ahí y Dios llegó y lo cortó, ¿cuánto más lo injertado? Así que tengamos cuidado, mantengámonos firmes en nuestra fe. Y que nuestra fe activa sea creciendo día tras día. Como Israel falló en la incredulidad, en su pecado de incredulidad, de falta de fe, de no esparcir el evangelio, de no hablar de, no sé, de la evangelización, hablemos de la evangelización. Nosotros no podemos fallar en la evangelización, no podemos fallar en nuestra fe. Ya, algunos ya empiezan con la fe salvadora, ¿ah? Con la fe para... La fe salvadora es el principio para recibir la salvación, pero la fe activa es la que está fluyendo día a día en nosotros. No podemos fallar a eso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, 22, mira pues qué bueno es Dios, aunque también que es estricto, aunque también que estricto. Es bueno, pero también es estricto Dios. Escuche. Sí, Dios es bueno. Hablamos el término, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es estricto. Mira pues qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad. No con nuestros criterios, no es con nuestra idea, no es con nuestros pensamientos, no es con nuestros fundamentos. No. Tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad. Pues, de lo contrario, también tú serás cortado. No tiene problema Dios de cortar. ¿No quisiste? ¿Rechazaste la fe? Oh. ¿Cuántos fueron cortados? ¿O cuántos han sido cortados? ¿Cuántos han rechazado?
siendo bendecidos, siendo usados por Dios. Yo he visto a muchos, oiga, pero por eso yo a suspirar porque la pienso y digo, uff, es triste. Yo nací, vi hombres que Dios los usó grandes, hombres que yo respeté, mujeres que yo respeté y de repente, y no porque Dios llegó y lo cortó, y no, no, no. Ellos se apartaron de los caminos del Señor, buscaron sus propios caminos, ya no quisieron de Dios, perdieron la fe, no vivieron de acuerdo a la bondad de Dios, quisieron vivir como el mundo les daba la libertad de vivir y perdieron. Muchos se alejaron y muchos están lejos hoy día. Quizás tú también conoces a algunos y quizás puede venir a tu memoria muchos que estando ahí insertado y hombre de fe, con la fe activa que Dios usaba, hoy día no están. Oye, a mí me sorprendió, un pastor contaba cuando él era joven o niño, tenía un pastor en su iglesia. Tenía un pastor y este pastor Dios a bendecirlo, empezó a comprar un camión, Dios le bendijo y empezó a comprar otro. Oiga, hizo una flota de camiones. ¡Guau! Y también la iglesia empezó a crecer, también la iglesia empezó a ser bendecida, pero ya no tenía tiempo para estar en la iglesia, pastor, porque le estaba yendo muy bien con la flota de camiones. Toda esta bendición quizás no la supo manejar, decía, e hizo perder su iglesia, matrimonio, hijos, propiedades, casa, camiones, perdió todo, absolutamente todo. Dice que en el tiempo, ya él siendo pastor, fue una vez a su tierra y cuando se baja del bus, empieza a caminar para tomar un vehículo, todo lo demás, y de repente ve a un caballero, un vagabundo, porque era un vagabundo, estaba trajinando entre las basuras para comer. Y le sorprendió, ¿no? Le llamó mucho la atención, cómo tanta necesidad para comer. Entonces se acercó y todo lo demás y lo quedó mirando y de repente se da cuenta que era él. Él era el pastor que tenía cuando él era niño. Dice que no. Las lágrimas de él solo brotaron, porque no podía creer que él era el pastor. Perdió. Y él le dice, hola, mi pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Y él le dice, yo ya no soy pastor. Antes fui, ya yo no soy pastor. Oiga, a mí me chocó. Hay mucha gente, muchos, y es como doloroso pensarlo, que se apartaron de Dios. Y no es que Dios le puso la mano, al contrario, el enemigo les pagó mal. El enemigo le ofreció los reinos, le ofreció la riqueza. Siendo hijo de Dios, hombres de Dios, hombres con fe, el enemigo le ofreció, le dio. O a veces la misma bendición, no sé, se descontrolaron y se perdieron. Y perdieron la fe. Qué terrible, hermanos. Ay, qué terrible. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. 23. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo. Si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Pero Dios tiene poder para volver a injertarlos. 24. Porque si tú, que por naturaleza
eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo. ¡Qué bendición! ¡Qué Dios es bueno! Y estaremos ahí, Iglesia e Israel. Iglesia e Israel. El olivo silvestre y el olivo estarán juntos alabando al Señor. Los que alaban y los que creyeron en fe, los que no tenían fe ahora tienen fe, y que de principio partió con una fe salvadora, y que ayudó a esta fe salvadora, ¿a quién? El Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Y que sigue trabajando en nosotros en una fe activa. ¡Qué bendición! El Señor pueda bendecirte grandemente. Y es para pensarlo, es para meditar, tener cuidado de no perder nuestra fe, de que no se apague, esta nuestra fe. Bendiciones, que el Señor te bendiga. Gracias.